Nosotros somos el equipo de los gérmenes integrado por Devani Galván, Jesús Jared Cardona y su servidora Nidia Hernández. Y el tema de nuestra investigación es las consecuencias que provocan las acciones repetitivas, síndrome del túnel del carpo en los trabajadores de la empresa Matro en el área de prensado. En esta diapositiva mostramos lo que es el índice de todas las actividades que desarrollamos, como por ejemplo los antecedentes del problema, objetivos, justificación, marco teórico, cronograma de actividades, presupuesto, bibliografía, anexos. Vamos a comenzar hablando de los antecedentes del problema. Debido a un aumento de la incidencia por dolores regulares y por la frecuencia de los trabajadores a las áreas de enfermería y servicio médico, todos presentando algunos síntomas parecidos y otros un poco diferentes, y al ser diagnosticados con síndrome del túnel del carpo, nos dimos a la tarea de revisar cuáles eran los trabajadores que se veían más afectados y qué eran las cosas que provocaban este síndrome, y nos dimos cuenta que son las acciones repetitivas causadas por el uso continuo de sus manos y sus brazos. Ya que la empresa Matro es una empresa enfocada a la fabricación de troqueles, y esta línea de prensas tiene muchas actividades que son muy repetitivas, decidimos que era el lugar ideal para desarrollar el proyecto de nuestra investigación. Todo esto debido a que muchos de sus trabajadores presentan síndrome del túnel del carpo. El planteamiento del problema. Vamos a comenzar hablando un poquito sobre lo que es el síndrome del túnel del carpo y cómo algunos factores provocan este síndrome. El síndrome del túnel del carpo es una condición en la que se comprime un nervio que atraviesa un túnel óseo y fibroso de la muñeca. Esto conduce a dolor, entumecimiento y hormigueo de la mano, y a veces se extiende hasta el antebrazo. En etapas avanzadas, algunas personas con este síndrome tienen debilidad y pérdida muscular de la mano. Es más común en mujeres y personas con ciertos factores de riesgo, como son la diabetes, la obesidad, artritis, la edad avanzada, el trabajo de ciertas ocupaciones y la fractura previa de la muñeca. Los movimientos complejos y la sensación táctil de la mano son esenciales para llevar a cabo las tareas cotidianas. Por consiguiente, las situaciones que afectan a estas cualidades tienen un impacto significativo en las actividades de la vida diaria. Las personas con enfermedad crónica no traumática, aproximadamente un 29% se quejan en el área de la muñeca y la mano, siendo el síndrome del túnel del carpo el trastorno no reumático más prevalente en la mano. A continuación vamos a ver los objetivos de nuestra investigación. Como objetivo general, tenemos que nuestra investigación pueda describir el porqué del túnel carpiano, en qué movimiento se desarrolla más rápido y en cuáles tarda aún más en desarrollarse. Asimismo, queremos que sirva como apoyo hacia posteriores investigaciones dentro de la empresa Matro. Como objetivos específicos tenemos 3. El primero es conocer el lugar específico en que se afecta, y así identificar los movimientos repetitivos que influyen en el síndrome del túnel del carpo en los trabajadores. Segundo, poder comprender de mejor manera la magnitud del síndrome del túnel del carpo para así relacionar los factores más importantes con los movimientos repetitivos en los trabajadores. Tercero, cómo poder idear una manera de retrasar el síndrome y, de ser así, si es que existe alguna alternativa. Justificación. El síndrome del túnel del carpo ha captado la atención como enfermedad ocupacional debido al dramático aumento en su incidencia, por la implementación de nuevas máquinas y herramientas de forma no ergonómica para la mano, lo cual tiene un efecto y repercusión tanto económico, social, físico, psicológico, emocional, directa e indirectamente para los empleados y las empresas. Es muy común en las personas que tienen trabajos que requieren pellizcar o agarrar con la muñeca doblada. Las personas con el riesgo incluyen aquellas que usan computadoras, carpinteros, cajeros, trabajadores de ensamble de una línea, que es el caso de los trabajadores de la empresa Matro, empacotadores de carne, violinistas, mecánicos, entre otros. El síndrome del túnel del carpo está ligado
a otras cosas. Esperamos que esta investigación aporte datos para prevenir o disminuir las afecciones que tiene este síndrome, así como también proporcionar el inicio de programas para cada área con el fin de poder dar prevención al síndrome del túnel del carpo. A continuación va a seguir exponiendo mi compañera Devani. En el marco teórico, de acuerdo a Garmendia, él nos dice que el síndrome del túnel carpiano o STC es una neuropatía por comprensión del nervio mediano caracterizado por parestesia, dolor, tumefacción y a largo plazo atrofia en la musculatura tenar. Esta neuropatía es desencadenada por múltiples causas, entre las cuales está como obesidad, diabetes y embarazos, entre otras. Sin embargo, se ha relacionado principalmente con la actividad laboral que implica movimientos repetitivos de manos sin muñecas. Se presenta frecuentemente en adultos de 40 a 60 años de edad, comúnmente en mujeres, y afecta en la mano dominante principalmente, o la más frecuente es la derecha. Según la guía sobre las enfermedades profesionales más comunes elaborada por la Unión General de Trabajadores de Cataluña, los puntos posibles de atrapamiento del nervio mediano son los que se muestran a continuación. Y aquí podemos ver el pronador redondo, que es un músculo plano, y este ayuda a la pronación y flexión del brazo. Y el nervio mediano circula pegado al hueso y pasa por debajo de la insección del músculo. Entonces este se encuentra de aquí a aquí y es el que permite mover nuestra mano. Y el flexor es un músculo en forma de muñequera natural que recoge el cúbito y el radio del diáfisis distal de los huesos, comprendido y limitado espacios de todo el empaque blando, o sea, nervios, vasos, tendones, y es el que se encuentra aquí en la muñeca. También Montoro nos explica que es de particular precaución la evidencia de datos obtenidos a través de los años. Después de cierta exposición, afecta el 3% de la población mundial, especialmente mujeres de entre 40 y 60 años. La indicencia fue del 4% de trabajadores y el 62.8% de los casos eran mujeres, de las cuales 25% tenían menos de 30 años. El síndrome del túnel carpiano es una condición que puede ser causada por llevar a cabo repetidamente movimientos tensionales con la mano o por tener la mano en la misma posición durante periodos prolongados. En 1998 se estimó que 3 de cada 100.000 trabajadores debieron ausentarse del trabajo debido a síndrome del túnel carpiano. La mitad de estos trabajadores perdieron más de 10 días y el costo promedio por trabajador es de 30,000 pesos, incluyendo facturas médicas y tiempo perdido de trabajo. Todo esto debido a un estudio que se realizó en Washington. Y de acuerdo a Kaufman, una lesión por movimiento repetitivo es una lesión que se produce cuando alguien hace los mismos movimientos una y otra vez. Para el síndrome del túnel carpiano es particular el problema. Se produce cuando la muñeca se dobla para que la mano sea más baja que la muñeca. Atletas, especialmente los golfistas y tenistas, pueden ser susceptibles a una variedad de lesiones por movimientos repetitivos, pero muchos trabajadores también requieren movimientos repetitivos de la muñeca. Entre unos tenemos algunos adversos efectos causados por este síndrome, y algunos son estos, tales como la torpeza de la mano al agarrar objetos, endurecimiento o hormigueo en el pulgar y en los dedos o 3 dedos siguientes de una o ambas manos, dolor que se extiende al codo, debilidad en una o ambas manos, agarre débil o dificultad para cargar bolsas, esa es una queja muy común, atrofia del músculo por debajo del pulgar. Y tenemos como hipótesis y supuestos: la hipótesis principal es la falta de información acerca de medidas preventivas, la capacitación y la difusión entre los trabajadores de los factores de riesgo de sufrir lesiones laborales provocadas por afecciones graves a su salud en relación con el síndrome del túnel del carpo. Como hipótesis nula tenemos que la falta de cumplimiento en las normas de seguridad en la empresa Matro no provoca síndrome del túnel del carpo. Y como hipótesis alternativas tenemos dos. La primera es los factores de riesgo y las actividades repetitivas en la empresa Matro provocan síndrome del túnel del carpo. La segunda es las medidas inseguras, la falta de capacitación, los factores de riesgos y las acciones repetitivas en la empresa Matro solo provocan el síndrome del túnel del carpo en los hombres. Como variables, población y muestra tenemos que, debido a que ésta se lleva a cabo cuando el propósito es estudiar fenómenos y problemas nuevos, desconocidos o un poco estudiados,
Estos estudios son un fin en sí mismo, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio, encuentran relación potenciales entre variables. Este estudio es más flexible en su método que otros y más amplios y dispersos. Requieren una paciencia y receptividad del investigador. Nuestra población objeto de estudio corresponde a 10 trabajadores. Aquí tenemos una tabla donde podemos ver que los involucrados son los trabajadores de la línea de prensas. El total de trabajadores son 10 y nosotros vamos a encuestar a las 10 trabajadores, por lo cual nuestro porcentaje son 100%. Tenemos como propósito encontrar las causas de por qué las acciones repetitivas provocan este síndrome en los trabajadores del área de prensas de la empresa Matro. Y a continuación los voy a dejar con mi compañero Andric, el cual les va a seguir explicando acerca de nuestro tema. De aquí seguiré yo. Me presento, mi nombre es Andric Cardona y les voy a exponer los procedimientos para obtener y exponer la información. Para recopilar la información se hace el estudio observacional que se conoce como la encuesta Boston Screening Laboral por el síndrome del túnel carpiano, que integra las variables como los síntomas que se corroboran en un periodo de tiempo o su frecuencia. Para exponer la información utilizaremos gráficos de barras, una gráfica por cada pregunta hecha. Los datos se van a recopilar y se van a traspasar en una hoja del software Excel. Así nos ayudará a convertir estos resultados en gráficas y pues tener una mayor visión y entendimiento de esto. Es importante decir que no diremos con exactitud cuántas personas tienen el síndrome, sino las que están en un alto riesgo o en su grado de riesgo para presentar este síndrome y desarrollarlo. Después sigue el cronograma de actividades. El cronograma de actividades es la herramienta que nos ayuda pues a poner las actividades que componen dicho proyecto y distribuirlas temporalmente para su realización. Comenzamos la segunda semana de septiembre con la revisión de la bibliografía. La siguiente semana se hace la definición del problema de investigación. Asimismo, se recolecta la información de antecedentes del problema. Para la tercera semana de septiembre se hacen las dos actividades que son establecer objetivos de investigación y la elaboración de la justificación. La siguiente semana, que es la primera semana de octubre, se hace la elaboración de hipótesis y los supuestos. La segunda semana de octubre se comienza con la elaboración del marco teórico. La tercera semana de octubre se visita la empresa y pues se analiza la línea de prensado. La tercera semana de octubre, así como la cuarta semana de octubre, así como la primera, se capacita sobre cómo se realiza la encuesta Boston Screening Laboral y pues posteriormente se prosigue a aplicarlas. La segunda semana de noviembre se inicia el diseño de las encuestas. En la tercera semana de noviembre se inician las actividades análisis de los trabajadores como primera, la segunda es aplicación de las encuestas y la tercera es la recolección de datos. La cuarta semana de noviembre se inicia con el procesamiento de datos y la segunda semana de diciembre se presenta el proyecto. Después sigue el presupuesto. Este presupuesto es todo lo que hicimos pues para llevar a cabo este proyecto. Los conceptos pues son pasajes, papelerías, el equipo de protección personal, el curso de capacitación y pues la adquisición del material bibliográfico. Pues se hace el costo unitario y se desglosa de todo lo que usamos y pues se presenta que son 1,590 pesos en total en pesos mexicanos, que este es total de nuestro presupuesto. Se presentan las bibliografías principales que usamos a Garmendia, a Portocarrero, a Caulfield, a Andani, a Montorio y a Navarro, que esos son nuestros principales bibliografías y fuentes de información. De los anexos pues tenemos las variables que se presentan en el cuestionario Boston, pues que vienen siendo las variables independientes, que son la gravedad por la noche, el despertar por molestias, el dolor diurno, entre otras. Estas se miden en su mensurabilidad de entre el 1 al 5. Después, otro anexo es el cuestionario Boston Screening Laboral por el síndrome del túnel carpiano, pues que se tiene en su totalidad como se presenta a continuación. La primera pregunta es: ¿cómo es de grave la molestia en la mano o el dolor en la muñeca durante la noche?
Esto se asocia con su variable y se presenta después en la exposición de datos. Y pues con esto sería todo.